Este programa es clasificación A, apto para toda la familia. Los conceptos emitidos en este programa son responsabilidad de su productor. Cananga TV no se hace responsable de los conceptos emitidos en el mismo. La historia es la disciplina que se encarga de estudiar el pasado de la humanidad, analizando eventos, personajes, culturas y sucesos que han ocurrido a lo largo del tiempo. Gracias a la historia podemos comprender cómo han evolucionado las sociedades, las ideas y las costumbres a lo largo de los siglos. Cananga Visión le da la bienvenida a este encuentro con la historia nacional e internacional que va de ayer a hoy. En la entrega televisiva actual conoceremos un poco más acerca de las fechas más relevantes del mes de diciembre. Acompáñenos en este recorrido histórico de Cananga Visión, Canal 98. ...2 de diciembre, Día Internacional de la Esclavitud. 5 de diciembre, descubrimiento de la isla La Española. 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. 18 de diciembre, Día Internacional del Migrante. 20 de diciembre, Día Internacional de la Solidaridad Humana. En el calendario gregoriano, diciembre es el 12º y último mes del año y tiene 31 días. Su nombre deriva de haber sido el 10º mes del calendario romano, legendariamente atribuido a Rómulo hacia el año 750 a.C. El nombre diciembre viene del latín december y era el 10º mes del año del calendario romano de 10 meses. Es conocido principalmente por ser mundialmente el mes de la Navidad y de la Nochevieja. Diciembre es el primer mes de invierno en el hemisferio norte y el primer mes de verano en el hemisferio sur. Los días nacionales, internacionales y mundiales son fechas conmemorativas que se celebran en diferentes escalas. Los días nacionales se celebran en un país o territorio específico, mientras que los días internacionales y los días mundiales se celebran en todo el mundo con el objetivo de promover la acción y la cooperación para abordar un tema o problema global. La realidad es que muchos no saben cuál es el propósito de los días internacionales, los días mundiales e incluso los días nacionales. No saben quiénes son los encargados de crearlos ni del impacto social. Así que lo explicaré a continuación por si es que desconoces esta información. Los días internacionales no son para festejar ni para gritar ¡viva!, sino que son creados para sensibilizar y para reconocer una problemática vigente que requiere la atención de los gobiernos y la participación de los ciudadanos. ¿Quién determina si se celebra un día internacional? La respuesta es la ONU, y más específicamente la Asamblea General de las Naciones Unidas. La página de la ONU lo describe de la siguiente manera: los Estados miembros de la Asamblea General proponen la celebración del día y por consenso se decide si se aprueba o no la resolución por la que se establece el día en particular. Los temas de los días internacionales están siempre vinculados a los principales campos de acción de las Naciones Unidas, como el mantenimiento de la paz, la protección de los derechos humanos, la promoción del desarrollo sostenible y la defensa del derecho internacional y la ayuda humanitaria. La Asamblea debe entregar resoluciones que son documentos donde se expresa cuál es la importancia para proclamar un día internacional sobre determinado problema y por qué eligieron esa fecha.
De ahí el enojo del colectivo de que en su página principal no reconozcan el Día del Hombre, que fue propuesto y aceptado desde los 90, pero sí aceptan y reconocen en la misma fecha el Día del Hombre al Día del Retrete. Ofensivo, ¿no? A veces la Asamblea General no se encarga de elegir los días, sino las llamadas agencias especializadas de la ONU, como la OMS o la UNESCO, y en este caso reciben el nombre de los días mundiales, como el Día Mundial de la Poesía o el Día Mundial del Síndrome de Down. ¿Y cuál es la utilidad de esto? Se supone que la ONU propone actividades o da recomendaciones a los países que forman parte de la organización y en los que claramente la problemática es demasiada. Les pide comprometerse con protocolos, claro, repito, se supone. Entonces, la próxima vez que oigas de un día mundial o internacional, recuerda que, si está avalado por la ONU, no es un día para felicitar. Es un día para sensibilizar, concientizar, promover acciones, exigir un compromiso a los gobiernos y a los ciudadanos. El ser humano es un ente social y como tal tiene derechos, obligaciones y compromisos con su entorno. Por lo tanto, no es ajeno a las problemáticas de su nación y del mundo. Debe contribuir. ¿Qué pasa con los días festivos? Es pura mercadotecnia. ¿Por qué salen muchos que dicen, yo festejo la amistad cuando se me da la gana? No necesito que me digan un día especial. Los días festivos son responsabilidad de cada nación, así como del declararlo feriado. Como todos andan ocupados cumpliendo funciones o labores sociales, la nación crea días en los que se quiere reconocer algo y recordarle a toda la gente por un día lo importante del amor, de la familia, de un platillo culinario, etc. Concientizando a la población de festejar, de recordar, de actuar, sin mencionar que muchos de estos días buscan ayudar a la economía del país. De ahí la importancia. El Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud es un evento anual que se celebra el 2 de diciembre, organizado desde 1986 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas enfatizan la lucha contra la esclavitud como parte de su compromiso con los derechos humanos, reconociendo que la esclavitud, en cualquier forma, constituye una grave violación. El Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud sirve como recordatorio y un llamado a la acción para erradicar la esclavitud en todas sus formas. La esclavitud fue una práctica común en la mayoría de las civilizaciones. Las antiguas leyes y costumbres consideraban que un esclavo era legalmente una propiedad de otra persona. México fue de las primeras naciones que abolieron la esclavitud en todo su territorio. Los primeros intentos de la abolición de esclavitud en nuestro territorio se remontan a la Guerra de Independencia, cuando el cura Miguel Hidalgo y Costilla ordenó, mediante un bando, la liberación de los esclavos el 6 de diciembre de 1810. Posteriormente, José María Morelos y Pavón, en la redacción de los Sentimientos de la Nación, plasmó en el artículo 15 que la esclavitud se prescriba para siempre, lo mismo que las castas. El 15 de septiembre de 1829, Vicente Guerrero, quien entonces era presidente de México, expidió un decreto a través del cual se declaró abolida la esclavitud, formalizando los edictos emitidos por Hidalgo y Morelos. En el primer artículo de la Constitución de 1917, relativo a las garantías individuales, se expresa: está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. A nivel internacional, las Naciones Unidas establecieron en el artículo 4 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. En la actualidad, cada 2 de diciembre se conmemora el Día Internacional contra la Esclavitud, fecha que fue establecida en 1949 por la Asamblea General
de la Organización de las Naciones Unidas. El objetivo de conmemorar este día es reclamar la erradicación de las formas contemporáneas de esclavitud, como son la trata de personas, la explotación sexual, el trabajo infantil y el matrimonio forzado. En México, el Senado mexicano trabaja en reformas y leyes que buscan erradicar todo tipo de esclavitud. En 2022, el Pleno del Senado aprobó un proyecto para obligar a las autoridades de los 3 órdenes de gobierno a prevenir, atender y sancionar los casos de esclavitud de niñas, niños y adolescentes. El 5 de diciembre de 1492, un marino español llamado Cristóbal Colón llegó a una isla que luego bautizó como La Española, la cual hoy alberga 2 países distintos, República Dominicana y Haití, pero que en ese entonces constituía un solo territorio. El 5 de diciembre de 1492, Cristóbal Colón y un grupo de españoles llegaron a nuestra isla en los días finales de su primer viaje a lo que pensaban que era las Indias. Cuando llegaron, Colón y sus acompañantes encontraron la isla habitada por una gran población de indios taínos, quienes la llamaban Haití o Haití, que significa tierra montañosa o tierra alta. En su primer viaje, Colón estableció un asentamiento en la costa norte y lo llamó el Fuerte de la Navidad, porque fue fundado el 25 de diciembre. Para establecer este fuerte usó los restos de la carabela Santa María, que había encallado y quedó estropeada. En su segundo viaje a la Hispaniola en 1493, Colón encontró que dicho fuerte había sido arrasado y sus habitantes eliminados, por lo que estableció un segundo asentamiento, más hacia el este de la isla, que lo llamó La Isabela. Posteriormente se estableció el primer asentamiento permanente en el Nuevo Mundo, Santo Domingo, establecido en la costa sur, bajo la soberanía española. Toda la isla llevó el nombre de Santo Domingo. Los indicios de la presencia de oro y una población de nativos que podían usarse como obreros se combinaron para atraer a muchos españoles durante los primeros años. La isla de La Española actualmente está ocupada por las naciones de Haití y la República Dominicana. Fue el primer lugar del Nuevo Mundo donde los españoles formaron una colonia. La historia es la ciencia que nos permite conocer ese pasado para entender el presente que vivimos y construir nuestro futuro. Una de las razones fundamentales por lo que es relevante estudiar la historia en la actualidad es justamente para entender el cambio de la sociedad contemporánea, entender cómo surge la sociedad en la que vivimos. El Día de los Derechos Humanos fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 4 de diciembre de 1950. Este día se celebra cada 10 de diciembre para coincidir con la fecha en que la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada en 1948. Durante esta jornada se realizan diversas actividades alrededor del mundo para promover y proteger los derechos humanos. Estas actividades incluyen conferencias, foros, campañas educativas y eventos culturales, organizados por gobiernos, ONGs y organismos internacionales. Mujeres, hombres, niñez, juventud, indígenas, personas con discapacidad y personas adultas mayores comparten un pilar común que debe ser siempre respetado y defendido: sus derechos. Hoy, 10 de diciembre, recordamos el Día Internacional de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos es un documento histórico que proclama los derechos inalienables que corresponden a toda persona como ser humano, independientemente de su raza, color, religión, sexo, idioma, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Abogamos a que niñas y niños puedan recibir educación y vivir en condiciones de bienestar con un sano desarrollo integral. Que las personas jóvenes participen en la formulación y aplicación de políticas que les permita integrarse a los procesos de toma de decisión en los distintos niveles y sectores de la vida nacional.
su derecho al trabajo, la capacitación, la inserción y la remuneración justa. Por el derecho a las mujeres y hombres de ser libres en todos los sentidos, a participar, proponer y desarrollarse en la sociedad. Y porque las personas con discapacidad tengan derecho a tomar sus propias decisiones, a valerse por sí mismas, a la educación en igualdad, al empleo libre, a la capacidad jurídica y no ser sujeto de discriminación. Lo anterior para que cuando seamos personas adultas mayores vivamos dignamente en todos los ámbitos, se garantice protección, acceso a la seguridad social y a la participación activa en la sociedad. Solo alcanzaremos nuestros objetivos comunes en todo el mundo si somos capaces de crear igualdad de oportunidades, abordar los fracasos que la pandemia ha dejado en evidencia y hacer frente a las desigualdades. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Artículo 1, Declaración Universal de los Derechos Humanos. Después de la Segunda Guerra Mundial y de sus graves consecuencias, se crea el 24 de octubre de 1945 la Organización de Naciones Unidas, con el objeto de garantizar el mantenimiento de la paz, la seguridad, fomentar las relaciones entre las naciones, favorecer el desarrollo social, el progreso social y los derechos humanos. Y es en este marco precisamente donde nace y se va a crear después de una importante comisión que se constituye la Declaración Universal de Derechos Humanos, que se aprueba el 10 de diciembre de 1948. Esta declaración va a ser fundante de lo que llamamos la internacionalización de los derechos humanos. Los derechos humanos dejan de ser el territorio, el coto vedado de un Estado, para ser un punto sustantivo de la vigilancia, la promoción y el seguimiento de la comunidad internacional. En ese marco, los derechos humanos y la declaración, que nace como una declaración no vinculante, se convierte en vinculante. Y como vinculante se va a integrar y va a ser la base de múltiples documentos, instrumentos, normas internacionales, que incluso muchas de ellas promueven precisamente la educación en derechos humanos. Nuestra universidad ha sido pionera en la introducción de la enseñanza a los derechos humanos, de la incorporación de la perspectiva de género, y hoy contamos incluso con normas que obligan a nuestras universidades a promover los derechos humanos, la perspectiva de género y, muy importante, la igualdad. Y es gracias a este movimiento que integran académicos, estudiantes, estudiantas, que hoy podemos promover una cultura de los derechos humanos que más que nunca la necesita el país. El 4 de diciembre de 2000, teniendo en cuenta el gran y creciente número de migrantes en el mundo, se proclamó el 18 de diciembre como Día Internacional del Migrante. En este día, la UNESCO hace un llamamiento a toda la comunidad internacional y al conjunto de la sociedad para que asuman un compromiso con la dignidad y el respeto de los derechos de los migrantes, es decir, con el respeto universal de los derechos humanos. Acuérdate de Día Internacional del Migrante, 18 de diciembre. Desde el principio de la historia de la humanidad, las personas han viajado de un lugar a otro en busca de mejores condiciones de vida. México, por ejemplo, es una mezcla de idiomas, personas, costumbres y tradiciones, entre otras cosas, gracias a la migración. La migración es un acto muy valiente y de superación en busca de una vida mejor. Las niñas y los niños migrantes están expuestos a estar solos y desprotegidos, sufrir miedo y angustia, pasar hambre, frío, enfermarse y no tener acceso a servicios de salud y educación, sufrir violencia y discriminación, ser detenidos, estar expuestos al crimen. Cuidar, apoyar, proteger y ejercer los derechos de las niñas y los niños, sin importar su condición y procedencia, es obligación de todas y todos. La historia se divide en etapas, entre las que se encuentran la prehistoria, que comienza con la aparición de los primeros seres humanos y finaliza con la invención de la escritura; la Edad Antigua, la Edad Media, la Edad Moderna, la Edad Contemporánea.
Aquí en Cananga Visión, usted tiene con nosotros una cita semanal donde le ofrecemos los acontecimientos más relevantes del mes en curso y pasando por todas estas etapas históricas. Juntos conocemos lo que va de ayer a hoy. El 20 de diciembre se celebra el Día Internacional de la Solidaridad Humana, declarado así por la Asamblea General de las Naciones Unidas. El objetivo de esta efeméride es el de reafirmar el compromiso por parte de las naciones del mundo en la construcción de un espacio de solidaridad y de paz, así como la aplicación de iniciativas para la erradicación de la pobreza y sensibilizar a la opinión pública acerca de la importancia de la solidaridad como valor universal fundamental para la cooperación y el bienestar de los pueblos. El Día Internacional de la Solidaridad Humana, proclamado por la ONU el 20 de diciembre, busca fijar como objetivo común erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar la dignidad para todos. El objetivo de este día es también que todos, principalmente los líderes mundiales, renueven su compromiso de acción colectiva para construir un mundo mejor y más seguro para todos. La solidaridad, que se basa en la igualdad, la inclusión y la justicia social, conlleva una obligación mutua entre todos los miembros de la sociedad y de la comunidad mundial, y ello, a su vez, debería impulsar el establecimiento de asociaciones y la cooperación entre todos los agentes de desarrollo, los gobiernos, las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, la sociedad civil y el sector privado. Hoy es 20 de diciembre, Día Internacional de la Solidaridad Humana. La ONU decidió proclamarlo así con el objetivo de erradicar la pobreza, promover el desarrollo humano y social en los países menos industrializados y en particular entre los segmentos más pobres de sus poblaciones. Además, por este día, la Asamblea General de la ONU creó el Fondo Mundial de Solidaridad. La solidaridad va más allá de ser empático, es dar todo lo que pueda sin pedir nada a cambio. Hasta aquí este recorrido histórico. Agradecemos su compañía y nos despedimos hasta un próximo encuentro con la historia nacional e internacional. En Cananga Visión, Canal 98, usted conoce cada semana lo que va de ayer a hoy.